Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Así dice la palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, dijo el apóstol Pablo. Te aconsejo que avives la gracia que está en ti. Te aconsejo que avives todo el poder de Dios que está ya en ti por la imposición de mis manos, dijo el apóstol Pablo. Padre, te damos gracias, desatamos espíritu de revelación, creemos que ya tenemos la revelación y la sabiduría de Proverbios capítulo 8 y Efesios 1:17 para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús ahora creemos que tenemos la mente de Cristo según lo que dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 16. Tenemos la mente de Cristo, pensamos como Cristo, actuamos como Cristo en el nombre de Jesús. Llevamos cautivo todo pensamiento de nuestra mente natural a la obediencia a Cristo, su palabra, y derribamos todo argumento que se levante en nuestra mente contra el conocimiento tuyo, Señor, y de tu palabra en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú eres el Señor de esta reunión, tú eres el maestro por excelencia, tú nos enseñas, tú nos instruyes, tú nos guías, Señor. En el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria a ti, Padre, porque eres fiel a tu palabra y a tus promesas, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. ¿Qué entendemos por avivamiento? Entendemos una manifestación en su máximo poderío del Espíritu de Dios. ¿Qué entendemos por avivamiento? La manifestación en los dones espirituales, la manifestación del Espíritu Santo sin precedentes. Usted ya ha escuchado y ha conocido los grandes avivamientos que ha habido. Ahorita estábamos viendo el primer avivamiento a través de Cristo Jesús. El segundo gran avivamiento fue a través de los discípulos del Señor Jesús. El tercer gran avivamiento podemos decir que fue de los padres apostólicos, es decir, los discípulos de los discípulos del Señor Jesús. Y el cuarto avivamiento, ya hubo una época de oscurantismo, hubo una época en que se acabaron los milagros, mi hermano, solamente hubo teología, es decir, palabra teológica, más no manifestación. Dejaron de creer en los dones espirituales, se metieron muchas doctrinas, empezaron a mezclarse muchísimas doctrinas. A partir del segundo siglo y tercer siglo, empezó lo que se llama la cristología, respecto a muchas interpretaciones, respecto a quién era Jesús. ¿Era el Hijo de Dios? ¿Era el Hijo del hombre? ¿Era Dios y hombre al mismo tiempo? Etcétera. El caso es que de tanta controversia que había, cuáles cartas eran inspiradas por Dios, cuáles no eran inspiradas por Dios, y en ese mismo pleito entre unos y otros y concilios que se hacían, herejías que se metieron a la iglesia cristiana, dentro de todo ese movimiento se apagó el espíritu. Y a finales de 1800 nuevamente se retoma este avivamiento y comienza a haber una nueva manifestación del Espíritu Santo, según lo que estaba escrito de acuerdo al profeta Joel en el capítulo 2, que se dio en Hechos capítulo 2, se apagó y nuevamente se da a finales de 1800, mediados de 1800, finales de 1800. Hubo grandes hombres que fueron llenos del Espíritu Santo. Usted lo podrá encontrar en el libro que se llama Los Generales de Dios, si lo recuerda, ¿verdad? Hay un libro que se llama Los Generales de Dios, se lo recomiendo que lo lea. Le recomiendo que ese libro lo tenga, lo lea, porque realmente es muy inspirador. Entonces, ahorita estamos en esa época donde no sé si ha escuchado las enseñanzas del pastor Ignacio Hughes. ¿Ha escuchado las de la oración, las últimas dos? Creo que hay dos y acaba de subir una tercera. En esas enseñanzas, en la del domingo precisamente, la primera que subieron, aparece que ahora en este tiempo no nada más se iba a unir el movimiento del bautismo del Espíritu Santo y los milagros, no nada más iba a unir el poder de Dios en manifestación sobre los creyentes, sino también se iba a unir eso al movimiento de fe. Hubo el primer movimiento de milagros, hubo el segundo movimiento del bautismo con el Espíritu Santo, por allá a finales, no sé si de 1980, 1970 creo, o los 60s. Sin embargo, ahorita hay un movimiento, y después de estas épocas surgió, por allá en los 80, 70, surgió el movimiento de fe. Es decir, que el justo vivirá por su fe.
Entonces, uniéndose el movimiento de milagros de que estuvo por allá en 1960, 50 más o menos, el movimiento de milagros de la voz de sanidad en carpas en Estados Unidos, donde se ven milagros sin precedentes. Vea videos de Oral Roberts, usted véalos para que vea los milagros. Pero esos mismos milagros yo me transporto a aquel lugar y si me pusiese en el lugar de Oral Roberts, creo que Dios iba a hacer los mismos milagros. ¿Usted lo puede creer? Si Dios lo pusiera en aquel lugar y lo regresara a 1960, ¿le hubiera gustado? A mí no, porque estuviera muy viejito ahorita. ¿Me hubiera gustado? No, sí me hubiera gustado. Creo que sí me hubiera gustado. Yo creo que el Señor me iba a usar con los mismos milagros y sanidades que usó al pastor Oral Roberts, o evangelista Oral Roberts. Igual. Entonces, créanlo que si por aquí desfilaran 300 personas y tuviese que ponerle las manos a 300 personas, íbamos a ver milagros sin precedentes. Y no nada más a su servidor, sino a usted también, imponiendo manos. Milagros sin precedentes. Lo que pasa es que no ha venido la gente. Pero cuando la gente venga, vamos a ver los milagros. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Los milagros están a la orden. Ahora, ese movimiento ya está ahorita y lo estamos viendo, ¿ok? Se retoma lo de 1950, 1940, ese movimiento de sanidad, de la voz de sanidad allá en Estados Unidos. Lo retomamos nosotros aquí en México. Pero, el segundo movimiento que hubo por allá, no sé si en los 70s, 80s, en los 70s, perdón, hubo el bautismo con el Espíritu Santo, creo que eran los 70s, donde todas las gentes eran bautizadas con el Espíritu Santo y recibían el poder de Dios, hablando en otras lenguas. Y por último, por acá, después de los 70 surge el movimiento de fe. El movimiento donde hablamos de que el justo vivirá por su fe. El movimiento donde te dice, todo lo que tú digas te será hecho, Marcos 11:23. Si le dijeres a este monte, quítate, échate en el mar, y no dudares en tu corazón, sino creyeres que será hecho lo que dice, lo que digas será hecho. El justo por su fe vivirá, es decir, no morirá, vivirá por su fe. Todo el movimiento que habla de la bondad y el amor de Dios, que somos el movimiento nosotros. El movimiento del Espíritu Santo que habla de que Dios es bueno, 100% bueno. Difícilmente una iglesia cristiana te va a hablar y te va a decir que Sodoma y Gomorra fue un castigo divino, te lo van a decir, ¿sí o no? Ve a cualquier iglesia aquí en Jalisco y te lo van a decir. Es la primera vez que en Jalisco estamos dando un tema de ese tipo. Y es la primera vez que en toda la historia, desde la iglesia primitiva, mi hermano, hasta la fecha, se está dando ese tema. Pero demostrando o desvirtuando donde las personas le echaban la culpa a Dios como un castigo divino. Y demostrando que Dios, si bien es cierto, intervino en ese asunto, pero solamente intervino para anunciarles que venía una catástrofe. Así, ¿se acuerdan como cuando envió a Jonás? ¿Recuerdan cuando envió a Jonás? A Nínive. ¿Qué fue? Anunciarles que se arrepintieran. Lo mismo sucedió en la época del diluvio. ¿Por quién les predicó? Por Noé. Y en la época de Sodoma utilizó ángeles. Se va a quedar impresionado todo lo que viene en la Biblia y que no se ve descubierto. Pero ahí está en la Biblia. Entonces es cuestión nada más de escudriñar y profundizar en ello, y el Espíritu Santo nos va a dar la revelación esa, mi hermano. Por primera vez aquí en Jalisco se está dando, y por segunda vez se está dando a nivel de la historia. Nunca se había dado este tema hablando lo contrario. Siempre decían todos, fue Dios enviando ¿cómo se dicen ellos? Le llaman, enviando juicio. Siempre se ha dicho eso. Hace 9 años lo dimos por primera vez en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, y ahora lo estamos dando por segunda vez. Es histórico ese tema, mi hermano, es histórico. Nunca se había hablado de ese tema. Usted es privilegiado porque lo va a escuchar por primera vez. Es privilegiado usted, mi hermano, porque es el Espíritu Santo el que lo reveló. No es su servidor, es el Espíritu de Dios. Muy bien, estamos hablando de una manifestación del Espíritu Santo sin precedentes. La verdad es que ya me cosquillean las manos de que vengan enfermos para empezar a ver milagros. Ya tengo las manos desesperadas por imponer las manos sobre los enfermos.
Muy bien, estamos en el avivamiento, ¿ok? ¿Quién es el principal personaje en los avivamientos? ¿Quién ha sido? El Espíritu Santo. Es el principal personaje de los avivamientos. Por eso el Espíritu Santo, y vamos a hablar de él en esta tarde, el Espíritu de Dios. Vamos a San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, ¿ya lo tiene? Versículo 26, creo que es el 26. ¿Ya lo tiene? Más el Consolador, no sé cómo dice esa Biblia, también dice el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar lo que les he dicho. El Espíritu Santo, el Consolador, también significa el ayudador, el que nos ayuda. El Padre enviará, y dice, en mi nombre, pero el mismo Espíritu Santo dice que nos va a enseñar todas las cosas, nos enseñará todas las cosas y nos va a recordar todo lo que Jesucristo dijo. Cuando usted lee Lucas 17, recordando al Espíritu Santo, recordándonos el Espíritu Santo lo que Jesús dijo, si usted lee lo que Jesucristo dijo de Sodoma y de Gomorra, que no estoy en ese tema, pero quisiera hablar de ello, Jesucristo nunca dijo que su Padre había enviado y había destruido Sodoma, ¿sabe usted? Solamente dijo Jesús, vino fuego del cielo y los destruyó. Y así terminó la historia. Nunca dijo, mi Padre destruyó y envió fuego del cielo y los destruyó. Nunca dijo Jesús eso. Por eso el Espíritu Santo nos recuerda lo que Jesús dijo. Tan solo con la pura historia de Jesús en Lucas 17, deberíamos de conformarse todos y decir, bueno, yo le creo a Jesús, que no fue su Padre, que solamente cayó fuego del cielo, y ya con eso, se acabó. Se terminó el tema del diluvio, de Sodoma y de Gomorra. Dios no fue, Jesús no dijo ni le echó la culpa a su Padre. Y el Espíritu Santo nos recuerda eso. ¿Me entiende? Él nos enseña todas las cosas que habló Jesús. Nos hace recordar todo lo que Jesucristo dijo. Él no nos prometió eso. Pero ¿saben una cosa? Debemos de fluir con el Espíritu Santo. Eso es lo importante. El Espíritu Santo no podrá usar a alguien que no se deje influenciar, alguien que no se deje usar, alguien que no quiera fluir con Él. No nos va a usar. Vamos a Romanos capítulo 8. Estamos de acuerdo que nos enseña todas las cosas que Jesucristo, el Señor, dijo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Nos enseña todas las cosas y nos hace recordar todo lo que Jesucristo, el Señor, dijo. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 16. ¿No tienes otra Biblia ahí, Michelle? ¿No tienes la Septuaginta? Hay que buscar la Septuaginta el día de hoy o mañana. Es importante la Septuaginta para analizar el caso de Sodoma. Importantísima. Si alguno de ustedes y la humanidad hubiese tenido la Biblia Septuaginta para leer el caso de Sodoma, nunca le hubieran echado la culpa a Dios, ¿sabían? ¿Sabían que la Septuaginta se hizo en base a manuscritos más antiguos que estos que están aquí en Reina Valera 60? ¿Sí sabía? La Septuaginta se hizo aproximadamente 280, 270 años antes de Cristo. Se comenzó a traducir del hebreo al griego. ¿Quién fue el autor de hacer la Septuaginta? Un hombre llamado Ptolomeo IV Filadelfo, uno de los príncipes del país llamado Grecia. Uno de los príncipes de Grecia
cuando Alejandro Magno conquistó todo el Medio Oriente, murió Alejandro Magno y luego vino uno de sus generales, dos generales se quedaron a cargo del reino. Uno de ellos era Ptolomeo IV Filadelfo. Ahí está un nombre para sus bebés, Filadelfo. Este hombre fue el primero que le dijo, como muchos judíos habían huido del cautiverio, más o menos de Babilonia, y ahí se habían dispersado. La tribu del norte, que era Israel, y la tribu del sur, Israel, y creo eran 11 tribus, ¿verdad, hermano? Creo que eran 10 tribus, ¿verdad?, que quedaron en el norte, creo, Israel, y 9 tribus más. Y 2 se dispersaron, ¿verdad? Que eran las de Judea, acá que era Judea y la tribu de Benjamín, creo, ¿no? Eran 2 que quedaron por acá, que son las que Judea y Benjamín quedaron acá en el sur, y fue los que tomaron cautivos el rey de Babilonia, a esas 2 tribus. Y a los del norte creo que los tomaron los asirios. Así es que siempre Israel tuvo ese problema. Bueno, este hombre llamado Ptolomeo IV Filadelfo, este hombre mandó a Israel a que trajeran 6 eruditos de cada una de las tribus, es decir, 72. Creo lo que fue inspirado por el Espíritu de Dios este hombre para decir, quiero que me hagan la Biblia del hebreo antiguo, del más antiguo hebreo que tenían, que no tenían vocales, ese hebreo. Quiero que me hagan una Biblia al griego, Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué tiene que ver todo eso? Pues el Espíritu Santo influyó para ello, mi hermano. Por eso dice que el Espíritu Santo nos va a recordar todo lo que Jesucristo dijo. Y todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, que el mismo Espíritu de Dios reveló. Es importante esto. Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo, es decir, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. A ver, si usted le preguntan, cuando se vaya a esta tierra, ¿a dónde va? ¿Al cielo o al infierno? ¿Por qué? ¿Por qué está plenamente convencido de eso? Porque el Espíritu Santo les da testimonio de ello. ¿Alguno tiene dudas si va al infierno? Jóvenes, Melanie. ¿No? ¿Vas al cielo? ¿Van al cielo? ¿Sí? ¿Cielo? Ok, entonces no ocupan ya recibir a Jesús, ya lo recibieron, lo creyeron en su corazón. Muy bien. El Espíritu Santo es el que nos da testimonio. Luego dice, vamos a leer un poquito más adelante. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y luego dice el versículo 14, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. ¿Sabe la importancia de ese texto bíblico? ¿Sabe qué representa ser guiado por el Espíritu de Dios? Significa que para todo acto que nosotros realicemos, sea espiritual, sea secular, sea de lo que sea en nuestra vida diaria, mi hermano, debe estar dirigido y guiado por el Espíritu de Dios. A nadie podrá usar el Espíritu Santo, no podrá usar a una persona que no sea guiado por Él. ¿Hay otra traducción respecto a ese texto bíblico? Por favor. ¿Alguien que la tenga? Hay 2 maneras en que podemos ser guiados aquí en la tierra: o por el Espíritu de Dios, o por nuestros sentidos naturales o nuestra mente carnal. Voy a leerlo en otra Biblia, no sé si tengan otra Biblia por ahí, pero sí voy a leerlo en otra Biblia.
Es Romanos capítulo 8, versículo 14, y lo voy a poner en varias Biblias. Aquí tengo una comparación de Biblias. Vamos a ver qué dicen estas Biblias. Mire, se lo voy a leer. Ahí les va. ¿Listos? ¿Están listos? And all those who are yet my the spirit. Ah, no, eso es en inglés, ¿verdad? Si está leyendo una Biblia en inglés, aquí está. Aquí. Muy bien. Dice, hijos de Dios, dice la Biblia, Arcas Fernández. Hijos de Dios son los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Fíjese, está más claro, ¿no? Biblia Arcas Fernández. Hijos de Dios son los que se dejan guiar. Fíjese, nos da una mejor explicación. Significa que los que no se dejan guiar por el Espíritu de Dios no son hijos de Dios. Sí son hijos de Dios, pero sí son hijos de Dios que no obedecen al Espíritu de Dios. ¿Estamos entendiendo? Un ejemplo. Si usted va y quiere conseguir un trabajo, usted quiere laborar en una empresa, pero usted quiere ganar más y anda queriendo renunciar al trabajo donde está. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer antes de buscar o decidir el trabajo que usted va o desea tener? Hay 5 ofertas de trabajo, pero en las 5 son diferentes tipos de ingreso o de salario. En una pagan más, en otras menos. Pero ¿cuál es la primera decisión que vendría a través de la mente carnal? Mire, Romanos 8, ahí mismo Romanos 8, vamos a leer el versículo. Romanos capítulo 8. Vamos a leer el versículo 7. Para que usted entienda, aquí nos habla de una mente natural. Por cuanto los designios de la carne, dice la Reina Valera, por cuanto la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. ¿Cuántos saben que la mentalidad pecaminosa se refiere a la mente natural? Al cerebelo que usted tiene ahí. A eso se refiere. Se refiere a los razonamientos, a la lógica. A eso se refiere la mentalidad pecaminosa, porque es de la carne, es carnal. Pero esa mentalidad, ¿sabe usted que es enemiga de Dios? Porque, en primer lugar, no se somete a la palabra. Y segundo, ni siquiera es capaz de hacerlo. ¿Sí me entiende? Gran parte del problema de los seres humanos es que no se someten al Espíritu de Dios ni a la palabra que dio el Espíritu Santo, porque su mente no ha sido renovada y no se pueden someter. Es una mente natural. La mente natural difícilmente se sujeta a la palabra y a la ley del Señor. ¿Estamos entendiendo? Ok. Entonces, quiere decir que tenemos dos mentes. Si vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, esa es la mente natural, la mente pecaminosa o natural. No se puede sujetar a la palabra de Dios. ¿Qué necesita para sujetarse a la palabra de Dios? Escuchar, oír la palabra y ponerla en práctica para que se someta. Usted es un espíritu que habita dentro de un cuerpo y posee una mente natural. Pero también dice la Biblia que tiene usted la mente del Señor. Mire, 1 Corintios 2:16. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Para instruirlo. Vamos a leer en la otra Biblia, por favor. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa? Que hay dos mentes en el ser humano, mi hermano. ¿Está entendiendo?
Mente de Cristo, que es la del Espíritu, y la mente natural, que es la que usted puede ver aquí. Si le abren la cabeza, ahí va a estar la mente, esa se va a ver la natural. La espiritual no se ve porque es del Espíritu. Si estamos entendiendo esto, que la mente natural no se sujeta a la ley de Dios, significa que difícilmente la mente natural se va a dejar guiar por el Espíritu de Dios, porque no nos va a dejar hacer cosas que el Espíritu Santo nos ordene que hagamos. ¿Estamos entendiendo? Regresando a Romanos capítulo 8, versículo 14. Hay una Biblia que se llama Biblia de Jerusalén, tercera edición, Romanos 8:14. En efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Otra Biblia que se llama Biblia de nuestro pueblo, todos los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y por último hay una Biblia que se llama Biblia en lenguaje sencillo, que dice, todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios, los que viven en obediencia al Espíritu. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué tiene que ver con el avivamiento, mi hermano, y con la manifestación del Espíritu Santo? Significa que si yo soy obediente al Espíritu, Él me va a poder usar, y a usted también. Si usted no obedece al Espíritu, no lo va a poder usar. Ejemplo, están 5 trabajos, en uno le pagan 30,000 pesos, en otro le pagan 20, en otro 15, en otro 10 y en otro 8. ¿Qué es lo primero que elige su mente natural? Me voy al de 30, ¿sí o no? Pues no me dicen el tonto para ganar menos, ¿sí o no? Pero el de 30 va a tener que trabajar los 7 días de la semana, 10 horas diarias. ¿Qué tiempo va a tener para comunicarse con su Padre Celestial, para oír la palabra, para ministrar y hacer las obras de Jesús? Y así va descartando. La mente natural se va al más alto, ¿sabe usted? ¿Por qué? Porque es agradable, ¿sí o no? Hace poquito me ofrecían 25,000 pesos en una empresa. Hace poquito. Ahora en junio. ¿Qué cree que dijo mi mente natural? ¡Wow! Mi oportunidad. ¿Y qué cree que me decía mi espíritu? En el espíritu, hasta eso que, mire, la mente natural es muy... Usted piensa, es enemiga de Dios, pero a veces piensa cosas buenas para Dios. Porque mi mente natural decía, voy a ganar más, voy a dar más para el reino, ¿sí me entiende? O sea, era benévolo el pensamiento de mi mente natural, pero no era bueno. No era conforme al Espíritu Santo. Porque si bien es cierto, iba a ganar más, iba a sembrar más, pero no iba a tener un segundo servicio como este para que vinieran enfermos. No iba a tener tiempo para el reino. No iba a tener tiempo para estudiar la palabra. No les podía haber dado el caso de Sodoma, analizárselo y estudiarlo y dárselo por el Espíritu de Dios, si hubiese estado en esa empresa. Iba a ganar más, pero ¿de qué servía? Si no iba a ministrar a los enfermos, si no iba a tener tiempo de suministrar la palabra, ni de estudiar, ni de aprender, ni dejarme guiar por el Espíritu de Dios. ¿Se ha dado cuenta? Entonces la mente natural, aunque piense cosas buenas para Dios, pero no todo lo que piensa es bíblico, ni es guiado por el Espíritu de Dios. No se estaba sometiendo a la ley de Dios, mi mente. ¿Estamos entendiendo más o menos? ¿Qué pasa cuando yo me dejo guiar por el Espíritu de Dios y soy obediente a lo que el Espíritu me dice? Entonces el Espíritu Santo sí podrá decir, aquí tengo un vaso que yo puedo utilizar para mi reino aquí, establecer mi reino aquí en la tierra. A este sí lo puedo mandar a la Argentina y allá a Colombia, puedo enviarlo para que ministre en un estadio a multitudes y se vean milagros impresionantes. ¿Por qué? Porque está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Ahora, la idea es, ¿usted lo toma en cuenta en cada detalle de su vida? ¿Lo toma en cuenta cada día en las mañanas y le dice, Espíritu Santo, yo haré lo que tú me digas? ¿Qué hago en este asunto, Espíritu de Dios? ¿Qué decisión tomo en este asunto? ¿O nada más toma decisiones a lo loco? Digo, hay muchos que toman decisiones por arranques y a lo loco. Aquí gano más y a este trabajo me voy. ¿Qué le importó al Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque era agradable a su mente, mi hermano, ganar más. Y no digo que no tenga que ganar más.
tiene que ganar más, pero que sea con respecto a la voluntad de Dios. ¿Sí me entiende? Creemos financieramente, creemos en prosperidad financiera, pero debe ser guiada por el Espíritu de Dios. Si la prosperidad financiera lo va a traer para que usted trabaje los domingos y no va a tener tiempo, y los viernes no va a tener tiempo de oír su palabra, entonces está fuera de la voluntad de Dios. No es guiado por el Espíritu Santo, aunque sea muy bonito el panorama que se pinte. Pero ¿qué pasa si usted toma en cuenta el Espíritu de Dios desde el mínimo detalle? Espíritu Santo, ¿cómo le hago para abrir este botecito? Creo que a lo mejor no puedo, pero tú me vas a ayudar, Espíritu Santo. En esos mínimos detalles, mi hermano, usted toma en cuenta el Espíritu de Dios. Usted es fiel en lo poco y Él lo pone en lo mucho. Nadie podrá empezar a oír la voz del Espíritu Santo de buenas a primeras si no obedeció a las primeras voces del Espíritu de Dios. Nunca va a obedecer cuando le envíe cosas grandes, porque no entendió las primeras voces. Y no podrá ser usado por el Espíritu de Dios si los mínimos detalles no lo toma en cuenta el Espíritu de Dios. Yo lo tomo en cuenta hasta Espíritu Santo, ¿cómo voy a realizar esta póliza? Espíritu Santo, ¿cómo voy a realizar este asiento contable? Espíritu Santo, ¿qué hago en esta situación? Yo declaro tu sabiduría todos los días, es tu sabiduría sobre mí para laborar de una manera perfecta en el trabajo y no tener errores. Eres tú, Espíritu Santo, el que me ayuda. Y sabe que de ahí viene el trabajo de excelencia que se realiza o que su servidor realiza en la empresa. De ahí viene el sobresalir en los demás. Si usted no le pide al Espíritu Santo que lo guíe en los mínimos detalles, desde ese momento usted ya lo está desechando. Y si usted lo desecha en los mínimos detalles, también lo va a desechar en los grandes detalles. Nunca el Espíritu Santo va a decir, a este hijo mío lo voy a mandar a un estadio para que le predique a 10,000 personas. Nunca lo va a hacer, porque usted no lo tomó en cuenta en los mínimos detalles. ¿Estamos entendiendo? Cada decisión que usted toma, realmente la toma guiado por el Espíritu de Dios. Los que se dejan guiar por el Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. Significa que los otros solamente son personas que se van a ir al cielo, porque un hijo es aquel que obedece, y así le llama la Biblia, bastardo es aquel que no obedece. ¿Sí me entienden? O sea, muchos dicen, yo soy hijo de Dios porque recibí a Jesús. Sí, te vas a ir al cielo, pero realmente un hijo de Dios es el obediente al Espíritu de Dios. ¿Qué dices, Espíritu Santo? ¿Es correcto, Espíritu Santo, lo que voy a emprender? ¿Es correcto que deje que deje mi trabajo? Espíritu Santo, ¿es correcto que deje mi trabajo y luego me ponga a buscar otro trabajo y que no importa que mi familia no coma? Un ejemplo. Hay muchos cristianos, mi hermano, que dicen, es que me voy a salir, que acabo el Señor va a proveer. Si provee para tu casa porque tú usas tus manos para trabajar, mi hermano. Así provee el Señor. Por eso hay mucha familia cristiana, mi hermano, mucha familia cristiana en extrema pobreza, porque no toman en cuenta al Espíritu de Dios, no porque Dios no les dé y les manifieste la bendición, sino porque no toman en cuenta al Espíritu de Dios. Es decir, realmente un hijo de Dios es aquel que realmente toma parecer al Espíritu Santo en cada aspecto de su vida. Hasta los mínimos detalles, mi hermano. Espíritu Santo, ¿me pondré esa camisa el día de hoy? ¿Me pondré los calzones rotos o otros nuevos, Espíritu Santo? Si eres para el Espíritu Santo, ya cómprate nuevos. Entonces, mire, hasta los más mínimos detalles, mi hermano, no vamos a errar. Yo le voy a enseñar cómo oír la voz de Dios, pero usted no va a oír la voz de Dios si no es obediente al Espíritu de Dios, si no se deja guiar por el Espíritu Santo, si no cede. Mire, en el seminario de oración lo que vimos era que una cosa era ceder y otra cosa era fluir con el Espíritu Santo. Debemos ceder a nuestros deseos carnales, porque esos han muerto juntamente con Cristo. Cualquier deseo de la carne fue crucificado juntamente con Cristo, mi hermano.
Ahora nosotros morimos para la carne, pero ahora vivimos para el Rey. Y cuando usted se decide en su corazón realmente vivir para el Rey, entonces el Rey nos va a poder usar. Nuestra vida es Cristo, mi hermano. Nuestra vida es Cristo. Vivimos por Él y para Él. Hay un texto bíblico que dice: en Él somos, en Él nos movemos. Vamos a ese texto bíblico, a ver si lo podemos encontrar rapidito. Vamos. Nos movemos. Hechos capítulo 17. Afortunadamente tenemos ahora ya la tecnología avanzada que podemos buscar un texto bíblico. Hechos 17, versículo 28. Ya tiene Hechos 17, 28. Porque en Él vivimos y nos movemos. Fíjense qué importante. En Él, o sea, ¿sabe la importancia de esto? En Él me muevo. Significa que sin Él no me puedo mover. Espíritu Santo, ¿es correcto que tome este avión? Espíritu Santo, ¿es correcto que tome este camión? Porque en Él vivimos y nos movemos. Y somos como algunos de vuestros propios poetas, dice ahí, debe ser profetas, ¿no? Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Estamos hablando porque linaje suyo somos. Se supone que debe ser profetas, ¿no? Porque en Él vivimos y nos movemos y somos en Él. En Él vivimos y nos movemos en Él. ¿Qué pasaría si usted no lo toma en cuenta en los mínimos detalles? Porque si usted lo toma en cuenta en los mínimos detalles, ¿sabe lo que va a hacer el Espíritu Santo? ¿Sabe usted lo que va a hacer el Espíritu Santo? Que cuando usted se vaya a subir a un camión que se va a estrellar, va a volcar y toda la gente se va a morir, el Espíritu Santo, usted va a entender que el Espíritu Santo le va a decir: no te subas a ese camión. Porque si usted no le hizo caso, desde el momento que se puso los tenis blancos o los rojos, lo mismo va a suceder. ¿Sabes qué? Usted va a decir: no, es que voy a perder el boleto de avión. Sí, pero también vas a perder tu vida, porque ese avión va a estrellarse, o ese camión se va a estrellar. No te subas. Entonces usted está perceptible a la voz del Espíritu, está siendo guiado por el Espíritu. El Espíritu Santo le está diciendo las cosas que van a suceder en un futuro y le va a evitar muchos accidentes. ¿Sabía que el Espíritu Santo evitó que Pablo, o iba a evitar que Pablo lo encarcelaran? ¿Sí sabía? Mire, vamos al capítulo de los Hechos. No sé si es el 22, a ver. Vamos a ver. Ahorita vamos a verlo. Hechos 21. Dice, vamos a leer el versículo. Vamos a leer el versículo 7 en adelante, por favor. Hechos 21, 7. ¿Ya lo tienen? Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo,
y los que con él estaban fuimos a Cesarea, y entrando a casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. ¿Qué cree que estaba haciendo el Espíritu Santo? Evitando que el apóstol Pablo lo encarcelaran, hermano, y que lo golpearan, lo latigaran, ¿sí o no? Ahora, ¿qué hubiera hecho usted? Guiado por su emoción, hubiera hecho: no, yo estoy dispuesto a morir por el nombre de Jesús. A lo mejor alguno de ustedes hubiera dicho, lo cual Pablo también lo dijo. Veamos, versículo 12. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué haces llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Necio. Si no fue necio Pablo. No te subas a ese camión, hijo mío, se va a estrellar. No, pero es que ya pagué el boleto. Cambia el boleto por otro día, por un camión más tarde. No, pero yo me tengo que ir en ese camión porque se me hace tarde. Hijo mío, no te vayas en ese camión. Y el camión se volcó y hasta ahí quedó el hermano. ¿Por qué? Porque no se dejó guiar por el Espíritu de Dios. ¿Y por qué no se dejó guiar? Porque en los mínimos detalles, cuando el Espíritu Santo le hablaba que no hiciera algo, ahí mismo no hizo caso en los mínimos detalles. Por eso tampoco va a hacer caso cuando venga un espíritu de muerte a querer matarlo. ¿Sabía usted que una vez me pasó así a mí? Yo he aprendido, no todo lo que he aprendido lo he aprendido en base a la palabra, lo he aprendido en base a golpes a veces, pero yo le enseño a usted para que usted no aprenda en base a golpes. Una vez allá en la congregación de los Mochis, donde nos estamos instruyendo en la palabra, hubo un partido de fútbol y me metí a jugar con los lentes. ¿Qué cree que me dijo el Espíritu Santo a través de mi esposa? Quítate los lentes. ¿Qué cree que hice yo? No me los quito porque no puedo ver bien el balón. ¿Qué cree que pasó? Me paró en un balonazo y se me incrustó un cristal aquí, me quebró en todos los lentes y se me incrustó. Ya mero me sacaba el ojo. Pero el Espíritu Santo me habló. Yo por eso quiero que usted no aprenda así, mi hermano. Usted no aprenda así. Yo le enseño para que usted no aprenda así. ¿Mande? Usted no aprenda así. Desafortunadamente tengo esa experiencia para venir a enseñarle a usted que se deje guiar por el Espíritu. Si alguien le dice: no hagas esto, siento que no lo debes de hacer, entonces usted no lo haga. Por algo el Espíritu Santo le está mostrando que no lo haga. Puede usar a una persona que le diga, puede a usted mismo decirle o usted percibir que está incorrecto el hacer ese viaje, por ejemplo. Está incorrecto el que se sube ese camión. Pero tiene que empezar con los mínimos detalles, mi hermano, hacerle caso al Espíritu de Dios, porque si no, de nada serviría. El Espíritu Santo no puede usar a personas que no se dejen guiar por Él. Por eso dice, los hijos de Dios son aquellos que se dejan realmente guiar por el Espíritu de Dios. Toman en cuenta, eso significa que toman en cuenta el Espíritu Santo para cualquier detalle o aspecto de sus vidas. ¿Usted lo va a hacer? ¿Va a tomarlo en cuenta el Espíritu de Dios? Entonces realmente usted va a ser usado. ¿Se ha puesto antes a orar en lenguas para ver si es cierto que es que voy a tomar este viaje, hermano, o tomé esta decisión? ¿Se puso a hablar en lenguas para oír la voz del Espíritu de Dios? Yo le voy a enseñar a oír la voz del Espíritu Santo. Pero usted tiene que empezar a entender que debe ser guiado por el Espíritu de Dios en los mínimos detalles, para cuando yo le enseñe cómo oír la voz de Dios, usted la perciba claramente. Porque si no toma en consideración al Espíritu Santo, no va a percibir la voz de Dios cuando le enseñe. Es muy sencillo oír la voz de Dios, muy sencillo. Pero si usted no pone atención en los mínimos detalles y no se deja guiar realmente por el Espíritu de Dios, entonces no va a poder oír la voz. Y más adelante, ¿sabe qué? ¿A dónde va un hijo de Dios que no es guiado por el Espíritu de Dios?
va al fracaso. Va al fracaso. Por eso yo le digo, no aprenda en base a golpes de Satanás, aprenda en base a la guianza del Espíritu, es mejor. Siempre el Espíritu Santo nos va a guiar a lo mejor. Siempre Él nos va a guiar a lo mejor, mi hermano. Entonces, cada uno decidimos ser guiados por nuestra mente natural o carnal, nuestra mente carnal, o por la mente de Cristo, que es la que oye al Espíritu de Dios. La mente de Cristo es la que oye al Espíritu de Dios y nos muestra. San Juan 14, que leímos el 26, nos enseña todas las cosas. Vamos a San Juan 14 otra vez. ¿Guiados por la mente carnal o guiados por la mente espiritual? San Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar lo que les he dicho. Él nos va a enseñar las cosas inclusive que están por venir. Sabía que el mismo, creo que en el capítulo de San Juan, no sé si el 14, por ahí, ay Dios, a ver. Ahí mismo nos enseña que nos dice que Él nos enseñará las cosas que habrán de venir. San Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Se da cuenta? Nunca lo va a guiar a que fracase usted. Si Él lo guió, usted supuestamente percibió que venía algo de Dios. Nos va a guiar a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y nos anunciará las cosas que por venir, nos anunciará acontecimientos futuros y nos va a guiar a toda la verdad. Cuando usted se deja guiar por el Espíritu de Dios, no va a fracasar, mi hermano. Si emprende un negocio, no va a fracasar. Si usted va a viajar a un lugar, el Espíritu Santo lo va a guiar por el camino correcto. ¿Cuántas veces no he ido por un camino yo y al rato resulta que ahí había, en el puente de Matute que habían quemado un camión y estaban quemando los carros que iban pasando? Y el Espíritu de Dios me guió por otra calle diferente. Y yo no sabía. Eso me sucedió también. Cuando el Espíritu de verdad que ya vino y está en usted, Él lo va a guiar a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá. ¿Qué dice que dirá? ¿A quién le dirá? Dígame, ¿a quién le dirá? ¿A quién le hablará? A usted, a mí, a usted, a nosotros. Nos hablará. Dice, pero no por su propia cuenta, sino que dirá. ¿Qué nos dirá? Lo que Él oiga y nos anunciará lo que está por venir. Entonces, ¿por qué no oímos la voz del Espíritu de Dios? Porque no nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios y no lo tomamos en cuenta en los mínimos detalles. Mire, vamos rápido a Efesios 4. No podemos, mire, Efesios 4:27 en adelante. No podemos avivar lo que hay dentro de nosotros si no permitimos que el que vive en nosotros gobierne nuestra vida y dirija nuestra vida. Si no lo tomamos en cuenta, no seríamos realmente hijos dirigidos por Él. Nuevamente, mire, ponga atención a esto, voltee para acá. No podemos avivar lo que hay dentro de nosotros. No podemos avivarlo si no permitimos que el que vive en nosotros sea el que gobierne nuestra vida y el que dirija nuestra vida. No podemos avivar lo que está dentro si no permito que el Espíritu de Dios me guíe y que el Espíritu Santo es el que gobierne mi vida. No puedo avivar lo que está dentro. Es decir, en vano estaría todas estas 25, 26 servicios que hemos hablado del avivamiento, en vano sería si usted no se deja guiar por el Espíritu de Dios. De nada serviría todo lo que hablamos. Efesios 4:27, 28 y 29 vamos a leer. Ya con eso vamos a terminar. Ni deis lugar al diablo. ¿Qué más? El 28. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno,
para que tenga que compartir con el que padece necesidad. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la buena, para la necesaria, sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida, mire. 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cómo se entristece al Espíritu de Dios? Cuando no nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Vamos a leer el 31. ¿Se han dado cuenta que se entristece? Esa palabra contristéis significa que lo entristecemos a veces nosotros. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Significa que con esas cosas entristecemos al Espíritu de Dios. Mire, con toda malicia, inclusive con toda gritería, con todo enojo y con toda ira. Es una persona que se aira muy continuamente. ¿Sabe por qué? Porque cuando la gente se aira no razona, no piensa con el corazón, solamente actúa con su mente natural. ¿Cuántas cosas no han sucedido porque una persona en ira ha actuado? Dígame usted. Es que maté al hermano Juancho. ¿Cómo? Le pegué un sillazo, porque andaba muy molesto con él porque me había gritado. Pero lo hice en mi ira. No es mi naturaleza matar a nadie. Lo hice en mi ira. ¿Se da cuenta? Se entristece el Espíritu de Dios. Se entristece el Espíritu Santo cuando usted anda enojado, cuando es un amargado, cuando anda en ira, en gritería, en maledicencia, significa hablar lo contrario a la palabra, o cuando usted actúa en malicia, usted entristece el Espíritu de Dios. Entonces, un hijo de Dios es aquel que se deja guiar y permite, se deja conducir en esta vida por el Espíritu de Dios, pero aparte no entristece al Espíritu de Dios. Por eso dice, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Palabra corrompida significa palabra que no vale nada. No debe salir de tu boca. Pero también está hablando de malicia, es decir, está hablando de manera de pensar natural. Tu manera de pensar carnal, es decir, hablando de pensar con malicia, también entristece al Espíritu de Dios. No podemos avivar algo que está dentro de nosotros si no permitimos ser guiados y dirigidos por Él y conducidos en esta tierra, siendo el que gobierne nuestras vidas. No podemos avivar algo, no podemos inclusive ser usados por el Espíritu de Dios, pero tampoco alguien que entristece al Espíritu de Dios tampoco puede ser usado por el Espíritu de Dios. Por eso hay un avivamiento, porque todos se disponen a ser guiados, dirigidos, y escuchan la voz del Espíritu de Dios y lo toman en cuenta en cada detalle de sus vidas. ¿Estamos entendiendo? Nunca va a fracasar usted si le dice al Espíritu Santo primero: Espíritu Santo, este día voy a elaborar, dime por dónde me voy a ir. Prendo el programa de Google Maps y ya me voy. No se crea. Google Maps, perdón. Si usted dice, Espíritu Santo, ¿por dónde me voy? El Google Maps le dice que se vaya por otro lado, y el Espíritu Santo dice que se vaya por otros, porque se tiene que ir por donde va, por donde le dice el Espíritu Santo. Aunque el Google Maps le diga otra cosa. ¿Estamos entendiendo? Realmente vamos a triunfar en esta vida, mi hermano, y realmente vamos a llegar a ser grandes ministros, grandes hijos de Dios, realmente, inclusive tener, como Abraham dice que fue un hombre que tuvo grandeza y Dios lo engrandeció y le dio un nombre, inclusive que imagínense, después de 4,000 años o más de 4,000 años mencionando el nombre de Abraham ahorita, no nada más en esta iglesia, sino en muchas iglesias en toda la tierra. Padre de multitudes, Dios engrandeció a ese hombre Abraham. ¿Sabe por qué? Porque en muchos casos fue obediente a la voz del Espíritu de Dios. Y vamos a ver porque es Abraham el que participa en lo de Sodoma, ¿sabe usted? ¿Qué concepto tenía Abraham de Dios? ¿Sabe usted qué concepto tenía de Dios? Destructor, matón, de un Dios matón o un Dios que perdonaba. Dígame usted, ¿qué
concepto tenía de ese Dios Abraham. Es el mismo concepto que tiene la iglesia cristiana actual. No, mi hermano. La iglesia cristiana actual dice, no, es que Dios me hizo esto, es que Dios me castigó con la enfermedad de un hijo, es que Dios me probó con un accidente, es que Dios me probó con la muerte de un familiar. Por Dios, no es el Dios de Abraham ese. Es el Dios de los fariseos, que dijo Jesús, vuestro padre es el diablo. ¿Sí o no le dijo Jesús a los fariseos? Es que nuestro padre es Abraham, decían los fariseos. No, vuestro padre es el diablo, dijo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué Dios, qué Padre es el que tenemos, mi hermano? Realmente debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. No entrará usted ni nunca será usado por Dios, por el Espíritu de Dios, si no contribuimos con el Espíritu de Dios, si lo entristecemos a cada rato por nuestras actitudes, por nuestros pensamientos, por nuestra forma de hablar, de comportarnos y por nuestra forma de ser, no nada más en nuestra familia, en la congregación, sino en la sociedad. ¿Cómo somos? ¿Somos luz donde estamos? ¿O actuamos arrebatados en la carne? O nuestra mente carnal es lo primero que piensa es lo que pensamos nosotros. No, mi hermano, debemos de cambiar y debemos realmente tomar en consideración esto. El Espíritu de Dios nos quiere llevar a otra dimensión. A usted lo quiere llevar a otra dimensión, a usted lo quiere usar, mi hermano. Cuando menos espere, su nombre va a ser un nombre de renombre, como el nombre de Abraham. No andamos buscando renombre, sino por consecuencia Dios exalta a aquel que exalta al Señor. Es sencillo, no buscamos exaltación. Él exalta a aquel que exalta a Él. Dios no puede exaltar a alguien que no exalta a Dios. ¿Y cómo exaltamos al Señor? Cuando decimos, Señor, aquí estoy, en este día, nuevo día, aquí estoy, me presento delante de ti, estoy listo para ser usado por ti y para hacer lo que tú me digas, Espíritu Santo. Iba una señora, iba saliendo del trabajo, iba una señora en silla de ruedas. ¿Qué cree que me dijo el Espíritu Santo? Ve y dale una tarjeta. Y era una señora Popov, ¿me entiende? Popov. ¿Qué iba a hacer usted? Ay, no, mira cómo ando vestido. ¿Cómo Espíritu Santo, cómo me mandas con esa señora? Llevaba la persona que le ayuda en su silla de ruedas a cargarla y todo, en su carro del año y todo. Pero Espíritu Santo, ¿por qué me mandas con ella? O sea, yo no le cuestioné. Iba la señora cruzando, iba la que la llevaba y saco la cartera, agarro una tarjeta, sanidad para los incurables. Señora, le doy esta tarjeta. Vea lo que viene ahí. El Señor la quiere sanar. Y aún le ayudé todavía a subir a la señora a cruzar la parte de la calle que iba a cruzar. Tuve que obedecer al Espíritu Santo, no importa si sea Peña Nieto, ¿me entiende? El que viene aquí a la ciudad y tengo que darle una tarjeta, se la tengo que dar. Eso es ser obediente al Espíritu de Dios, mi hermano. El Espíritu de Dios nos habla que hagamos cosas y nosotros no hacemos. O al revés, nosotros hacemos cosas sin que el Espíritu Santo nos autorice qué es lo que tenemos que hacer. Espíritu Santo, ¿es correcto lo que estoy haciendo? Espíritu Santo, ¿es correcta mi actitud? Espíritu Santo, ¿cómo me comporto en esta situación? Espíritu Santo, ¿qué hago en esta circunstancia? Espíritu Santo, ¿a dónde voy? ¿Por dónde me dirijo? ¿Por qué lugar me traslado? ¿Cómo me traslado? ¿A quién le hablo? ¿A quién no le hablo? ¿Qué hago, Espíritu Santo? ¿Usted se ha puesto a cada detalle a hablarle al Espíritu de Dios? Póngase de pie. Llegó la lluvia temprana y la tardía. Gracias te damos, Señor, por esta tarde noche. Hoy le hablamos a esa lluvia en este momento que está interfiriendo y le ordenamos que cese esa nube de llover y se traslade a otro lugar y se lleve la lluvia a otro lugar, para que en el nombre de Jesús doble rodilla esa nube, doble rodilla el tiempo ahora mismo y sea un tiempo seco en el nombre de Jesús en esta noche, para que cuando salgamos de aquí en el nombre de Jesús podamos trasladarnos a nuestros lugares. Ahora mismo le ordeno que cese en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra. Espíritu Santo, tú eres el ayudador, el consolador, nuestro guía, nuestro maestro. Nosotros somos guiados por ti. Todos los que somos tus hijos, todos los que somos y nos dejamos guiar por ti, Espíritu Santo, nos dejamos conducir por ti. Realmente esos son tus hijos, tú lo has dicho en tu palabra, Señor. Yo lo creo en el nombre de Jesús, que de aquí en adelante te tomaré en cuenta los mínimos detalles, Espíritu Santo. No importa, Señor, lo que tú me ordenes,
yo lo haré, Espíritu Santo. No importa lo que tú me digas, yo lo haré, Señor. Me dispongo a hacerlo. Yo declaro en el nombre de Jesús que como soy tu oveja, yo oigo la voz del buen pastor. Yo oigo la voz del Espíritu de Dios que me anuncia las cosas que han de venir, que me enseña todas las cosas y me recuerda lo que Jesucristo dijo de mí, lo que Jesucristo dijo que yo hiciera, lo que Jesucristo dijo que yo cumpliera. Yo lo haré, Señor. En el nombre de Jesús dispongo mi corazón a hacerlo. En esta noche, Señor, yo dispongo mi corazón a ser obediente a ti, Espíritu Santo, a ser obediente a tu palabra, a ser obediente a tu guianza. Yo en el nombre de Jesús declaro que soy perceptible a la voz del Espíritu Santo, y que el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos es mi Señor aquí en la tierra, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ahí hay libertad para ser dirigidos, hay libertad para vivir una vida en victoria, hay libertad, Señor, para que tú nos uses también para sanar y libertar a multitudes que están presos, que van al infierno, Señor. Yo me dispongo a ser ese vaso útil, Espíritu Santo. Yo me dispongo a ser no nada más usado, sino a ser influenciado de una manera poderosa por ti. Espíritu Santo, sé que habitas en mi corazón, pero ahora mi máximo anhelo, Señor, es que podamos entender tu guianza, Señor. De que podamos realmente entender quién eres y por qué estás en nosotros. Somos útiles para ti, Señor. Queremos ser útiles en tu cuerpo, Señor Jesús. El cuerpo tuyo operando como tú operaste en la tierra. Por eso somos humildes a escuchar tu guianza, tu voz, dejarnos dirigir por ti, Espíritu Santo, porque queremos hacer las mismas de obras del Señor Jesús y aún mayores. Que tú uses nuestra vida, uses nuestros pies, uses nuestros labios, Señor, para hablarle a multitudes. Y que uses nuestra vida, Señor, para libertar al oprimido, para hacer tus obras, Señor Jesús, aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, creemos por fe que tú nos usarás, pero nosotros disponemos nuestro corazón en humildad, Señor, a someternos a ti, Espíritu Santo, y a tu palabra, Señor Jesús. Gracias porque eres bueno, porque eres fiel. En el nombre de Jesús, amén. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias por estar aquí, estar entre nosotros. Por ti somos, por ti vivimos, por ti nos movemos, Señor, en esta tierra. Por ti nos movemos, por ti somos y por ti nos movemos, Espíritu Santo. Gracias, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Toda la gloria y la honra para ti, maravilloso Rey. Pues Dios me los bendiga.